Hoy vamos a iniciar esta conferencia hablando acerca de los 5 grupos de tumores del sistema nervioso central en pediatría. Entonces, lo que quiero es proporcionarles una introducción al tema y un esquema fácil de tratar de abordar los tumores cerebrales en los pacientes pediátricos. Entonces, como pueden ver de acuerdo a esta gráfica que fue publicada por la International Agency for Cancer Research, que fue publicado en el 2017, que es uno de los estudios más grandes en población pediátrica, podemos seguir observando en las barras en color morado que los tumores del sistema nervioso central siguen siendo la segunda causa más frecuente de cáncer en pediatría. Constituyen entonces la principal causa de muerte en los pacientes pediátricos. Son el 25% de los tumores malignos en los niños y entre cada una de las diferentes clases de tumores cerebrales hay amplias diferencias histológicas que va a conllevar a un diferente pronóstico y a que tengan también un tratamiento diferente. En cuanto a cuántos casos se diagnostican cada año, aproximadamente 2.200 casos nuevos hay de tumores primarios entre los niños y los adolescentes. Hay una incidencia muchísimo más alta en la población lactante y en los niños menores de 7 años, siendo aproximadamente 36 casos por cada millón de niños. Y en los niños mayores y adolescentes hay aproximadamente 21 casos por cada millón de niños. En cuanto a la distribución por localización en el sistema nervioso central, en el grupo entre los 0 a los 19 años, es decir, toda la población pediátrica, vemos entonces diferentes tipos de tumores cerebrales, predominando los que tienen localización en el cerebelo, seguido de los que tienen localización en la pituitaria y algún otro tipo de localización en el cerebro, y después los localizados en el tallo cerebral. El resto ya de las localizaciones, pues los porcentajes son bastante similares. Por distribución del tipo de tumor, ya haciendo diferencia entre los pacientes entre los 0 y los 14 años, vemos cómo predominan los tumores tipo astrocitoma pilocítico, es decir, los gliomas, seguido de los tumores embrionarios y los gliomas malignos con un 14.2% de los casos. En los pacientes entre los 15 y los 19 años, nuevamente por tipo de tumor, empiezan a predominar los tumores con la localización en la pituitaria y en la línea media, esto debido a que es más frecuente encontrar en este grupo de pacientes los tumores germinales y seguido del astrocitoma pilocítico en un 10.4% de los casos. Es importante entonces recordar esto, que de acuerdo a la edad entonces van a cambiar la localización de los tumores cerebrales. Entonces esto es mucho más fácil de memorizar, tener en cuenta que los pacientes que tienen 1 año de vida o menos de esto, predominan los tumores con localización supratentorial, entre 1 y 10 años, infratentoriales, especialmente entre los 3 y los 4 años, que es lo que va a coincidir con el pico del meduloblastoma. Y los niños mayores de 10 años, los tumores con localización supratentorial. Entonces esto es más fácil. 1 año, supratentoriales, 1 a 10 años, infratentoriales, mayores de 10 años, nuevamente supratentoriales. Factores de riesgo para la aparición de tumores cerebrales. Se han descrito diferentes asociaciones con síndromes como por ejemplo la neurofibromatosis tipo 1, la tipo 2, la presencia de esclerosis tuberosa, pacientes con síndrome de Li-Fraumeni, los pacientes también con síndrome de von Hippel-Lindau son pacientes con especial atención para algunos tipos de tumores cerebrales y los pacientes con los nevus vasocelulares. De la presentación clínica es importante recordar que es muy variada, aunque va a tender a depender de los tipos del tipo de localización que tenga el tumor cerebral. Sin embargo, debido a esa variabilidad en la presentación clínica, es que en algunos casos puede haber un retraso en el diagnóstico y es por esto que les traigo este artículo que fue publicado por el Instituto Nacional de Cancerología, en el cual se hace referencia a la demora para el diagnóstico y los aspectos clínicos de los tumores del sistema nervioso central en pediatría. Entonces, signos y síntomas, los principales encontrados en esta cohorte fueron la cefalea, el vómito y la combinación de cefalea y vómito. Sin embargo, como pueden ver, es una amplia gama de síntomas que pueden manifestar estos pacientes, lo que puede conllevar a una demora en el diagnóstico porque se puede pensar en otro tipo de patologías antes que en un tumor del sistema nervioso central. Esto muestra el tipo de atención inicial y la sospecha diagnóstica que tuvieron los pacientes con tumores del sistema nervioso central en esta cohorte, encontrando que la mayoría de los pacientes fueron valorados por primera vez por un médico general en el 60.9% de los casos, un pediatra en el 12.5% de los casos y otras especialidades diferentes en otros porcentajes que los pueden observar en la tabla.
Del diagnóstico inicial, solamente el 28.1% de los pacientes que terminaron con un diagnóstico de tumor del sistema nervioso central tuvieron una sospecha inicial de este diagnóstico. El resto, como pueden ver, fueron atribuidos a otros diagnósticos como migraña, infección, incluso pacientes que fueron diagnosticados como sanos, otros de origen no orgánico, en un 4.7% de los casos, y otro tipo de entidades diagnósticas en un 25% de los casos. Entonces, menos de la mitad de los pacientes tuvieron una sospecha inicial de un tumor del sistema nervioso central, lo que conlleva esto, a una demora en el diagnóstico. Entonces, desde el inicio del síntoma a la primera consulta, se calculó que habían 8 días, una mediana de 8 días de retraso. De la primera consulta al diagnóstico, una mediana de 23 días, y desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, 41 días. Y finalmente, del diagnóstico al inicio del tratamiento, 19 días. Entonces, la mediana de consultas de los pacientes previos a la sospecha del diagnóstico de un tumor cerebral fue de 2, con un mínimo de 0 y un máximo de 15. 2 pacientes llegaron a consultar hasta 10 ocasiones y uno en 15 ocasiones antes de que tuviera un diagnóstico de un tumor del sistema nervioso central. El 75% de los pacientes tuvieron un diagnóstico durante los primeros 5 meses del inicio de los síntomas y solamente en 4 pacientes ese diagnóstico se hizo en las primeras 24 horas de haber tenido una sospecha de un tumor del sistema nervioso central. Entonces, de ahí la importancia de conocer que hay una amplia gama de síntomas que pueden producir los tumores del sistema nervioso central y no descartarlos hasta que tengamos de verdad una imagen que nos permita dar otro diagnóstico. De la clasificación del sistema nervioso central, de los tumores del sistema nervioso central dada por la Organización Mundial de la Salud, entonces como pueden ver es muy amplia y muy compleja. En general pocas personas la saben y se conoce de memoria, y es por eso que quiero entonces facilitar este esquema. Entonces, más que una clasificación es eso, es una estructura mental para que uno pueda tener claro como un mapa mental de cómo pueden clasificarse los tumores del sistema nervioso central. Pero entonces, para hacer esto, antes es necesario hacernos esta pregunta. Entonces, ¿qué tiene un niño, un adolescente dentro de la cabeza que pueda dar lugar a un tumor cerebral? Entonces vamos a empezar recordando los tipos de estructuras iniciadoras que tenemos en el sistema nervioso central. Entonces las estructuras normales, tenemos entonces las neuronas, que son la parte pensante, la glía, que en general nos han enseñado que es como el pegamento, que son las células de soporte para las neuronas, y finalmente tenemos los plejos coroideos, que van a dar lugar a la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces de estas estructuras pueden derivarse ciertos tipos de tumores. Y ahora vamos con las estructuras anormales. Entonces, las estructuras anormales van a estar dadas por la presencia de remanentes embrionarios como la bolsa de Rathke y adicionalmente por la presencia de células germinales que no hayan llegado a su destino final. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer entonces este esquema de tumores del sistema nervioso central en pediatría. Entonces, las estructuras iniciadoras van a ser los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias, las células neuronales, los plejos coroideos, y en cuanto a las estructuras anormales estarían las células germinales y el remanente de la bolsa de Rathke que daría lugar al craneofaringioma. Entonces, en cuanto a los tipos tumorales que se van a dar por cada uno de estos, tenemos por los astrocitos, los astrocitomas, oligodendrocitos, oligodendrogliomas, las células ependimarias, los ependimomas neuronales, entonces va a dar lugar a los meduloblastomas, a los pineoblastomas y a los tumores embrionarios. De los plejos coroideos se van a originar entonces los papilomas de los plejos coroideos, los carcinomas de los plejos coroideos, que es importantísimo recordar que cada vez que un paciente sea diagnosticado con un carcinoma de plejos coroideos, debemos descartarle a estos pacientes un síndrome de Li-Fraumeni. Es uno de los tumores indicadores de este síndrome. De las células germinales, entonces pueden aparecer los tumores de células germinales que pueden ser puros o mixtos y el craneofaringioma, que van a haber diferentes variedades predominando en la población pediátrica, los adentinomatosos. De la localización, entonces los primeros van a estar localizados en el córtex. En general, las células gliales van a estar localizadas en todo el cerebro, por eso es que siempre debemos pensar en cualquier tipo de tumor, un glioma. En la fosa posterior también los podemos encontrar. En cuanto a los neuronales, es decir, meduloblastoma, tumores embrionarios y meduloblastoma, la localización entonces puede ser la fosa posterior, podemos encontrar tumores supratentoriales, los tumores embrionarios, y pineoblastomas, por ejemplo, en la región pineal.
Los plejos coroideos obviamente van a ser de localización intraventricular. Las células germinales, como les había mencionado, en la línea media, porque son células que se van a quedar en medio camino de la migración celular. Entonces van a estar en la línea media y pueden encontrarse en una presentación bifocal hasta en un 10 a 20% de los casos. Es decir, los vamos a encontrar supracelares y pineales. Y el craneofaringioma, que va a ser supracelar. Lo siguiente entonces que vamos a tener es en la tabla cuáles pueden tener o no diseminación leptomeningia. Entonces esto también lo facilita la tabla, ponerlo entonces primero. Los primeros no tienen diseminación leptomeningia, es rarísimo. Neuronales sí, los plejos coroideos también y los tumores de células germinales también, y terminamos con el craneofaringioma que no. Posteriormente en la tabla encontramos cuáles son susceptibles de cirugía. En términos generales, todos son susceptibles de cirugía dependiendo de, pues, del compromiso de estructuras vecinas y de obviamente la valoración por el servicio de neurocirugía. ¿Cuáles requieren quimioterapia? Los primeros no, a menos que no sean resecables. Los tumores neuronales sí, los tumores de plejos coroideos también, los de células germinales también y los craneofaringiomas no. La radioterapia, que nosotros siempre la vamos a dividir entre los que necesitan radioterapia focal o los que necesitan radioterapia craneoespinal. Entonces los primeros van a necesitar la radioterapia que sea focal, en general todos los que encuentran en la primera parte de la tabla, y en cuanto a craneoespinal ya va a depender entonces del tipo de tumor específicamente. Los neuronales van a necesitar radioterapia craneoespinal, los de plejos coroideos también, los de células germinales van a necesitar una radioterapia especial que se llama holoventricular y los craneofaringiomas no requieren la radioterapia. Entonces ahora lo que quería que viéramos era, de acuerdo entonces a la localización y con esta tabla, cómo vamos a poder hacer entonces el abordaje de los tumores cerebrales. Entonces un paciente que tiene un tumor en la fosa posterior, espero que lo estén haciendo cada uno en el lugar donde se encuentren. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades diagnósticas? Volvemos entonces a ver nuestra tablita. Y entonces las posibilidades diagnósticas con esta localización serían un astrocitoma, un ependimoma o un meduloblastoma. Recordar entonces que hay diferentes síndromes que se pueden asociar con la presentación de los tumores cerebrales y que de acuerdo a la edad va a haber también una presentación clínica diferente. Los pacientes entonces con tumores en la región supracelar, que ya los habíamos hablado, nuevamente vamos a la tabla. En la región supracelar entonces podemos encontrar tumores de células germinales y craneofaringiomas. Tumores en el córtex. Recuerdan que les había dicho que en el córtex, que en general los tumores neuronales de la glía, pueden estar ubicados en cualquier localización. Entonces vamos a ver nuevamente nuestra tabla. Entonces en primer lugar encontramos la posibilidad que se trate de un glioma, que sea tipo astrocitoma, que es el más frecuente, el oligodendroglioma y los tumores embrionarios. Los pacientes con tumores en la región pineal. Nuevamente, nuestra tabla, esta yo creo que es la más fácil de todas. Entonces los que podemos encontrar en región pineal, astrocitomas, pineoblastomas y tumor de células germinales. Los que se encuentran en el tallo cerebral. Nuevamente la tablita. En el tallo cerebral podemos encontrar entonces una entidad específica que se llama el glioma pontino difuso, que tiene una mutación particular que se llama H3K27M, que es un subtipo especial que podemos encontrar en los pacientes pediátricos. Pueden haber tumores focales del tronco cerebral y pueden haber también tumores embrionarios del tronco cerebral. Entonces, mediante este esquema que acabamos de revisar, podemos tener un diagnóstico diferencial completo de todo paciente pediátrico con un tumor cerebral, más que estarnos aprendiendo toda esta clasificación de la OMS. Esto nos permite hacer un abordaje mucho más práctico de qué tumor cerebral puede tener un paciente pediátrico. Y recuerden que, en términos generales, los gliomas son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central en pediatría. Entonces, para llegar a un diagnóstico correcto de un tumor cerebral en un paciente pediátrico, y como todo en medicina, siempre será importantísimo hacer una exploración física completa. Es muy importante además que estos pacientes tengan una valoración oftalmológica, porque hay muchos pacientes que tienen compromiso del quiasma óptico y que van a tener entonces una sintomatología particular. Siempre contar con neuroimágenes, dependiendo del tipo de tumor cerebral,
puede ser solamente resonancia cerebral o pueden requerir una evaluación de todo el neuroeje. No olvidar que debe ser contrastada esta imagen. Los tumores de la línea media, de la región hipoficiaria, supracelular y, como les mencionaba, el quiasma, necesitan una valoración por endocrinología, aparte de tener una valoración por oftalmología. Entonces, estos pacientes requieren esa valoración endocrina debido a esa localización, que también pueden tener entonces alteraciones del eje neuroendocrino. Y los tumores embrionarios, como el meduloblastoma, los ependimomas y los tumores germinales, requieren, aparte de todo esto que estamos hablando, un análisis citológico del líquido cefalorraquídeo para verificar que no tengan diseminación leptomeningia. Del tratamiento, entonces, es importante recordar que se cuentan, como siempre, con estos 3 pilares fundamentales en el tratamiento de los tumores del sistema nervioso central. El principal, la resección quirúrgica, posteriormente la radioterapia y con un rol un poco más pequeño en el tratamiento de los tumores del sistema nervioso central, la quimioterapia. Y actualmente, con el advenimiento de las terapias moleculares y las terapias dirigidas, debido a que conocemos muchísimo más de las alteraciones y de las vías moleculares por las que se generan tumores, contamos hoy en día con otro tipo de medicamentos diana para el tratamiento de tumores del sistema nervioso central. Entonces, es muy importante poder hacer un diagnóstico temprano de estos pacientes para que lleguen de forma temprana a su tratamiento, porque los pacientes con tumores del sistema nervioso central, per se, sin necesidad de recibir ningún tipo de tratamiento, son pacientes que van a desarrollar muy probablemente secuelas que van a estar relacionadas con la edad del paciente, como es, por ejemplo, en los pacientes que tienen un meduloblastoma y, como les dije, coincide con un pico de edad entre los 3 a 4 años de edad, que justamente esos 3 años es el límite que tenemos para ofrecerles radioterapia a estos pacientes, aunque hoy en día se ha propuesto una menor edad para esto, pero son pacientes más susceptibles a desarrollar secuelas, dependiendo también de la localización y la extensión, que tengan compromiso de estructuras vecinas, que sean pacientes que hayan desarrollado hidrocefalia, que puedan tener además complicaciones quirúrgicas y adicionalmente las complicaciones y las secuelas que pueden tener derivadas de la radioterapia y de la quimioterapia. ¿Qué secuelas pueden tener? Diversas. Entonces pueden tratarse de secuelas neurocognitivas, entonces alteraciones en la inteligencia, la memoria y el aprendizaje de estos pacientes, endocrinas, porque vimos que hay algunos tumores que comprometen el eje neuroendocrino, pueden tener entonces alteración en la producción de hormona del crecimiento, disfunción tiroidea, otro tipo de alteraciones neurológicas como en la audición, la visión y convulsiones. Entonces, nuevamente recordarles que el diagnóstico temprano de verdad nos va a llevar en muchos de los casos a que los pacientes tengan un mejor pronóstico. No siempre nos va a garantizar esto, pero es mejor que los pacientes lleguen entonces de forma oportuna para tratar de brindarles el mejor tratamiento y que tengan un mejor pronóstico. Gracias.